Bienvenidos al podcast Filosofía en la Vida Real. En este primer episodio, titulado La influencia de la sociedad y la cultura en la construcción de la identidad, abordaremos una pregunta que ha sido objeto de reflexión filosófica durante muchos años. ¿Hasta qué punto la sociedad y la cultura influyen en nuestra identidad? Para analizar este tema nos acompañan 4 invitados especiales, que nos ayudarán a comprender diferentes perspectivas sobre esta cuestión. La primera invitada es Stephanie Pérez, quien nos explicará algunas ideas fundamentales de Karl Marx y cómo éstas permiten comprender la influencia social en la identidad humana. Luego tenemos a Joan Santos, quien analizará la visión de Friedrich Nietzsche sobre la influencia social y la construcción de la identidad. También tenemos a Suri Morelo, quien relacionará estas ideas filosóficas con situaciones de la actualidad y realizará una reflexión crítica sobre ellas. Y por último, Nicolás Cárdenas, quien nos ayudará a responder nuestra pregunta central a partir de una conclusión filosófica. Sin más preámbulos, comencemos. Primero debemos tener en cuenta que la identidad no se construye de manera aislada, porque desde que nacemos estamos rodeados por la familia, la escuela, los amigos y la cultura. Estos espacios nos transmiten valores, creencias y formas de ver el mundo. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta interesante. Si gran parte de lo que pensamos y creemos proviene de nuestro entorno, ¿qué parte de nuestra identidad es realmente propia? Por eso, la identidad puede entenderse como el resultado entre lo que recibimos de la sociedad y las decisiones que tomamos frente a ello. Así es, Dana. Además, Karl Marx sostenía de cómo la economía influye profundamente en la manera en que vivimos y pensamos. Según él, el capitalismo no solo organiza trabajo, sino también muchas de las maneras en que nosotros podemos entender el éxito y mucha de la organización de nuestras aspiraciones. Uno de sus conceptos más importantes es la alienación. Este fenómeno ocurre cuando las personas terminan valorándose principalmente por lo que producen o por lo que consumen, perdiendo parte de lo que realmente son. Si observamos nuestra realidad, podemos preguntarnos cuántas veces asociamos el éxito con tener el celular más moderno, determinada ropa o una determinada cantidad de dinero. Desde la perspectiva de Marx, esto demuestra que la economía influye incluso en la construcción de nuestra propia identidad. Sin embargo, esto plantea una cuestión filosófica grandísima. Si nuestros deseos están tan condicionados por el sistema económico, ¿hasta qué punto realmente podemos ser libres de lo que queremos ser? Marx nos invita precisamente a construir más influencia que muchas veces pasamos por desapercibida. Adicionalmente, Nietzsche analizó la forma en que la cultura y los valores sociales influían en las personas. Para él, uno de los mayores problemas era la llamada moral de rebaño. Su crítica cultural surge porque consideraba que muchas personas vivían de las expectativas impuestas por la sociedad y no por sus propias convicciones. Esta idea sigue siendo muy actual. Muchas veces adoptamos opiniones, modas o comportamientos porque son aceptadas por los demás. Pero Nietzsche nos obligaría a preguntarnos algo incómodo. ¿Realmente pensamos por nosotros mismos o simplemente repetimos lo que la sociedad considera correcto? Desde su perspectiva, construir una identidad auténtica requiere cuestionar nuestras creencias y preguntarnos si son realmente nuestras o si han sido impuestas por el entorno en el que vivimos. Es muy curioso también, es muy interesante que ideas del siglo XIX de Marx y de Nietzsche sigan tan vigentes, tan presentes hoy en día, justamente porque nos explican diferentes fenómenos actuales. El ejemplo más acertado que se puede dar hoy en día son las redes sociales, justamente porque estas nos han hecho cambiar mucho a lo largo del tiempo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo decidimos nosotros mismos mostrarnos al mundo. También esto se ve pues por otras plataformas que aunque no dejan su objetivo principal, como por ejemplo Spotify, que es una plataforma de streaming de música, no deja de serlo, pero se ha ido encaminando últimamente más a la parte de la interacción social. Y esto se ve justamente porque nuestros gustos personales pueden verse afectados y pueden cambiar, ya que tenemos un ojo público sobre nosotros, tenemos un público, o bueno, al menos eso pensamos, que siempre está presente. Por esto es mucho más importante, más allá de preguntarnos cómo influye la sociedad en la construcción de nuestra identidad, sería mejor preguntarnos cómo es que hoy en día podríamos construir una identidad y mantenernos auténticos a ella, ya que estamos constantemente expuestos a diferentes dinámicas, a un público y sobre todo a las expectativas ajenas, a expectativas de otras personas. La pregunta que nos deja Suri es muy interesante y después de analizar las ideas de Marx y Nietzsche podemos entender que la identidad no se construye únicamente a partir de decisiones individuales. La economía, la cultura, las redes sociales y los grupos a los que pertenecemos influyen constantemente en la manera en la que pensamos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Sin embargo, estos filósofos también nos invitan a cuestionar aquello que solemos aceptar como normal. ¿Por qué seguimos ciertas tendencias? ¿Por qué asociamos el éxito con determinadas formas de consumo? ¿Por qué buscamos constantemente la aprobación de los demás? Tal vez los aspectos de la cultura que más deberíamos cuestionar son precisamente aquellos que nos llevan a actuar sin reflexionar.
la presión por encajar, la necesidad de aceptación social y la idea de que nuestro valor depende de lo que mostramos o consumimos. Por eso, más que intentar vivir con las influencias, el verdadero desafío constante en reconocerlas, analizarlas críticamente y decidir constantemente cuáles queremos convertir en parte de nuestra sociedad. Y con esta reflexión respondemos la pregunta de nuestro episodio. La sociedad y la cultura influyen profundamente en nuestra identidad, pero también tenemos la capacidad de cuestionar esas influencias y construir una identidad más auténtica. Y así llegamos al final de este primer episodio de la filosofía en la vida real. Esperamos que esta conversación les haya dejado más preguntas que respuestas, porque cuestionar lo que damos por sentado es, precisamente, uno de los objetivos de la filosofía. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!